Hoy en Mentes en Equilibrio vamos a hablar de un tema que nunca he tocado, que mucha gente ha pedido, que creo que es sumamente importante para quienes hemos migrado, porque muchos de nosotros lo atravesaremos. Y bueno, en este caso invité a Milena, quien es especialista en migrantes igual que yo, pero no solo eso, sino ha vivido esta experiencia en carne propia. Hoy vamos a hablar del retorno, de volver a nuestro país tras haber vivido en el extranjero. Y bueno, primero me gustaría, Milena, que te presentes, que platiques un poquito quién eres, qué haces y ya después nos adentramos al tema. Muy bien, hola, ¿qué tal, Irene? Siempre un placer. Bueno, la verdad que este tema me convoca mucho y hoy me convoca además de forma personal, así que me emociona mucho hablar de esto. Eh, yo soy una psicóloga argentina, sí que vivió 7 años en el extranjero, eh, atendiendo siempre online. La mayor parte del tiempo lo hice durante mi estadía en España. Estuve mucho tiempo de estos 7 años en España, específicamente en Barcelona. eh, Ciudad que amo y que extraño en este momento un poco. Eh, bueno, siempre dedicándome a psicología individual en adultos con migrantes específicamente, y lo sigo haciendo hoy desde Argentina. Bueno, mi retorno se da a mi país de origen hace 6 meses, así Ok. que es en una... Está bien el proceso, ¿no? Emocionalmente, Está emocionalmente. totalmente, está ahí en proceso. Em, la verdad que, bueno, que lo que quería un poco traer hoy con este tema, que cuando hablamos los dos coincidimos en que realmente tenemos muchas consultas sobre lo que es el retorno migratorio, porque hay como mucha fantasía, ¿no? Sobre lo que sucede. Y yo creo que durante la migración, o sea, viviendo en el exterior, a mucha gente le pasa. Lo digo, no me integro en eso porque nunca lo sentí demasiado. Es Ujú. decir, sabía que mi país estaba ahí, sabía que mi familia estaba ahí. No sentía como esas ganas o como esa salvación de decir, bueno, cualquier cosa, allí voy, ¿no? Eso yo no lo tenía tan marcado, pero sí lo veo mucho en consultantes. Justo, o sea, creo que podemos hablar de estas diferentes etapas y como bien lo dijiste, la primera es esta idealización o este fantaseo, sobre todo cuando me enfrento a la incomodidad de la migración o a los retos de vivir en otro país o de la vida personal, ¿no? De la vida en general, porque la vida no para, ¿no? Solamente que la atravesamos en otro país. Pero yo lo que veo mucho es que cuando están estos retos o esta complejidad es cuando viene esta idealización o este fantaseo del retorno, ¿no? Incluso yo coincido en eso contigo. Al inicio sí sentía muchas ganas, o sea, a cualquier peleita que tenía, por ejemplo, con mi expareja o a cualquier reto burocrático que sentía así como que otra Sí. vez o tengo otro no, yo decía, me regreso. Y ya llevo como unos 3 años que no tengo, o sea, ahora voy, el domingo voy a México, tengo muchas ganas, pero tengo ganas de ir de visita, no tengo ganas de regresar, o sea, siento que también el construir una vida ya no me hace anhelar tanto a mí, ¿no? O sea, ya no me veo regresando a México, por ejemplo, no pronto. Entonces entiendo estas dos partes, ¿no? La que sí lo anhela muchísimo en la incomodidad y la que no, la que ya está en paz, la que está a gusto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a platicar un poquito, si quieres, de lo que has visto en la gente que has acompañado y también lo que quieras compartir de ti misma en esta primera etapa de la idealización y el fantaseo. Bien, bueno, lo veo un poco como lo que acabas de explicar, ¿no? Esto de cuando algo anda mal, algo me incomoda, me interpela, bueno, esto no sirve, ¿para qué lo hice, no? Esta pregunta insiste de, uff, no, pero ¿para qué en este país? Y nos empezamos a molestar con el lugar. Eh, a mí me pasaba mucho con la burocracia, me pasaba mucho con la burocracia, me pasó mucho con la profesión en cuanto a los papeles, a la validación, eso me frustró muchísimo. Ujú. Al tiempo que llevaba a hacerlo, a decir, pero ¿cómo si estudié tantos años, tantos títulos, tantas cosas y ahora otra vez? Eso en lo personal me ha tocado mucho y me toca escucharlo del otro lado también. Yo creo que es algo que un poco convive, ¿no?
en la cabeza del migrante, es porque estamos unidos siempre al país de origen, es decir, es el origen justamente. Ujú, Eh, Algo con lo que creo que tenemos que permitirnos fantasear, no me parece que es algo que haya que eh, quitar, como decir, bueno, es fantasía, entonces no vale, es decir, bueno, sí, ujú, es fantasía y tenemos que entender por qué nos agarramos de eso y sí ujú, entender cuándo pasa al otro lado y cuándo ya es real, cuándo es un deseo más genuino, ¿no? ujú, Eh, en lo personal, bueno, yo tuve muchas migraciones ujú, desde chica, es decir, migré dentro del país de origen con mi familia, que se ha mudado varias veces en ciudades, y después decido migrar por mi cuenta, luego de haber estudiado y trabajado. Empieza primero como una experiencia de aventura, podríamos decir, y después se convierte ya migrando en una decisión de, ok, no voy a volver. Eh, y que igual creo que siempre seguimos migrando, incluso aunque no migremos. ujú. Es decir, el cambio es constante. Sí. Creo que lo más importante a definir cuando pensamos en el retorno es esto, ¿no? Digo, bueno, creo que la fantasía nos sirve, hacemos uso de ella Ujú, eh, para muchos, para muchas personas en quienes, no sé, migraron voluntariamente más que nada, esa fantasía los lleva como un lugar seguro, ¿no? ujú, Eh, y hay un momento de la vida en el que si esa fantasía insiste hay que empezar a ver por qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Si es que hay mucha frustración y no podemos manejarla, si es que realmente tiene que ver quizás con un deseo que no se está pudiendo llevar a cabo, con algo que no se está pudiendo terminar de hablar y de expresar, hay que empezar a darle forma. ujú. Eh, en mi caso, creo que fui como de un extremo al otro. Ah, Nunca fantaseé mucho con eso y me apareció un día como ante la decisión, ante plantearme si quería tener hijos o no, con esa pregunta, ujú. pensé en el lugar Ok. y dije, ok, ¿qué está pasando? Y ahí como que empecé el proceso, tardé mucho tiempo en decidirme, Ujú. no, no fue tan fácil, fueron 7 años afuera. Ya. Eh, Así que, digamos, fue una pregunta sobre el futuro lo que me hizo visualizarme en otro lado, digamos, Ujú. Sí, de donde la fantasía se corrió de ese lugar. ahora que dices esto, perdón que te interrumpa, pero lo veo mucho, como yo lo llamo preguntas existenciales, porque van a definir nuestra vida profundamente, ¿no? Y como una pregunta, como algo que te cambia tanto la vida, como lo es la maternidad y el traer o un bebé, ¿no? A este mundo, ¿no? A una personita a este mundo. Pues sí, influye mucho como el en dónde, ¿no? Y con qué red, ¿no? Yo también me hice esa pregunta, en mi caso decidí que no, pero justo mucho de mi respuesta decía, pero sí, sí, no lo veo aquí, al menos yo no lo veía en ese momento aquí en España, ¿no? Entonces, sí, a veces la gente se verá, como dices, en este, o sea, ya no solo es en lo incómodo, sino también a veces cuando voy a tomar una decisión importante o estoy en un momento de mi vida en donde viene como tomar decisiones importantes, ¿no? Como lo es tener hijos, como lo es, por ejemplo, jubilarse también, ¿no? Como lo es también ante la muerte de un ser querido, ¿no? Ante una enfermedad también, ¿en dónde quiero atravesar la enfermedad? ¿En el extranjero o en mi país? Y hay gente que opta por el extranjero y hay gente que opta por su país. O sea, yo creo que cuando nuestra vida se sacude, también se sacude la pregunta de, o sea, como la decisión migratoria, ¿no? Entonces hace sentido esto que dices. Y otra cosa que querría añadir antes de que sigas compartiendo, esta parte de la fantasía, me gusta mucho como dices, me fui de un extremo a otro. Y esta semana publiqué un video sobre la atracción, pero en la pareja, ¿no? Sentirte atraído por alguien más. Y ahora que te escuchaba, pensaba cómo la fantasía hay que escucharla, no alimentarla, ¿no? Porque si la alimento, entonces estoy maximizando y se distorsiona mi percepción de lo que es mi Sí, país y de lo que dejé. Pero sí hay que escucharla. ¿Qué me dice? Y no siempre me dice que me vaya, pero me dice que hay que valorar. Entonces, me parece muy interesante que también lo hayas vivido de esa forma, ¿no? Ujú, totalmente. Y pensando en la,
se me viene la palabra idealización, digo, saliendo un poco de la fantasía, pienso en que en los primeros momentos, ¿no? Siempre estoy hablando, más allá de algo personal, estoy hablando de algo voluntario, ¿no? Creo que es necesario, digo, que tiene que estar esa idealización, esa motivación, esas ganas, así como la primera vez que migramos, ese Ujú, plan, ujú, porque después hay caída, entonces, digo, eh, tiene que estar para que haya ese movimiento. justo. Eh, en mi caso lo estuvo, en mi caso fue muy planeado, muy pensado, con mucho tiempo, y fue un momento que dije, bueno, ok, sí, es esto. Ujú, Eh, y ahí fue cuando lo llevé a cabo, pero creo que la idea, digo, saliendo de la fantasía, saliendo de ese plano, me refiero ya a cuando la decisión la tomas, ujú. eh, tiene que ser con idealización. Digo, por más que Sí, son tiene que dos haber diferentes, algo son dos cosas diferentes. La fantasía nuevamente es como más alimentada y se va a distorsionar, pero la idealización yo creo que en cualquier proceso, o sea, si yo no idealizo tener hijos, no los tengo, si yo no idealizo una pareja, no la elijo, o sea, necesito, total. yo creo que la idealización se liga con la motivación. Yo necesito tener una expectativa positiva de lo que hacia donde me encamino para encaminarme, porque si no, no me movilizo, ¿para qué me muevo? ¿No? Entonces la idealización no me parece negativa mientras sea objetiva dentro de todo, ¿no? Pensar, así como lo llegamos a pensar cuando emigramos muchos de nosotros, que mi vida va a ser perfecta en el otro lugar y que mis problemas se van a solucionar, ese es el problema, ¿no? Pero como recordar tal vez estos puntos, ¿no? Que de esa vida que nos nutrían, pues ahí entra la idealización, ¿no? Ujú, Y en mi caso la idealización entró mucho por el lado de la cercanía a la familia, de la cercanía con una tierra que siempre sentí mía, que si bien no nací aquí en esta ciudad donde estoy, tenía muchas ganas de conectar con ese lugar. Eh, y claro, esto, digamos, retornar, que realmente estoy intentando encontrar otra palabra, ya la voy a encontrar y hablaremos en otro momento de eso. Retornar implica como que volvés atrás, como que volvés a algo que está igual y no es así, es decir, no volvés a lo mismo, no es volver, ¿sí? Es irse otra vez. El lugar se repite, pero el lugar no es el mismo, las personas que lo habitan no lo son y tú no lo eres, o sea, justo. sobre todo. Y que eso ya es el proceso, ¿no? O sea, estaríamos hablando ya del retorno. Vámonos a cómo lo viviste tú. Bien. Eh, Bueno, digo, esta decisión fue tomada con idealización y demás, como decíamos recién. En mi caso fue tomada en pareja, Ujú. no fui sola, digamos, la que lo decidió. También por eso también me llevó además más tiempo la decisión. Eh, y el proceso de llegar al lugar de origen otra vez, de volver, digamos, que no es exactamente volver, eh, yo lo sentí como una nueva migración, totalmente como una nueva migración. A volver a adaptarse, a volver a entender quién eres en ese lugar, qué pasó el tiempo que no estuviste, cómo es la dinámica en este momento, ¿no? Y esa idealización que fue necesaria para moverse tiende a caer, después se transforma, ¿no? Pero efectivamente cae, es decir, por eso las visitas son tan mágicas, ¿no? Porque son un rato, porque nos encontramos con eso que realmente tenemos ganas de ir a ver. Eh, en mi caso, que la idealización fue, por ejemplo, con la cercanía a la familia, con la cercanía a la tierra, yo me encuentro con un duelo por la tierra que dejé, o sea, por un duelo de la tierra que me acogió todos esos años cuando migré, que fueron muchos además, porque no fue solo España. Eh, y me siento rara, añoro como ese paisaje, añoro un poco la vida a la que me llevaba ese lugar. Ujú. Eh, Y en cuanto a la familia, estoy muy feliz de tenerlo cerca y también tiene sus retos, ¿no? La cercanía. Sí. Eh, entonces, realmente el proceso es una nueva migración. Digo, si me pongo a pensar,
no sé, en los duelos hablados por Achotegui realmente los estoy viviendo, excepto el de la lengua, que por supuesto estoy mucho más cerca a... eh, puedo tener algún modismo o algo, pero no, ya no. Eh, realmente es duelarlo. Es distinto porque lo que idealizamos en un comienzo, o sea, cuando miras por primera vez es algo que no conoces, Ujú, ¿sí? Y que añorás o pensás en esa idea de eh, dónde estoy yendo, lo que puedo hacer y demás. Y después la idealización es distinta en el comienzo de este proceso nuevo, porque eh, añorás algo que creéis que conoces, ujú, que querías conocer. sí. Y la verdad que te encuentras con un montón de cosas nuevas, algunas muy lindas, otras no tanto, algunas que te dan la sensación de que, bueno, de que nada, realmente has vuelto y estás de nuevo aquí, te empiezas a sentir bien y por momentos dices, ay, pero ¿quién soy de nuevo? ¿No? Te haces esta pregunta por la identificación otra vez Ujú, muchas veces. Y más después de haber hecho tanto esfuerzo en otro país por reivindicar lo que uno ha hecho y el estudio, la profesión y demás. Eh, Eso no me pasa tanto porque quienes ya me conocen ya saben lo que hago, pero a la vez los que me conocen es esta mínima porción. O sea, uno se vacía como un mundo más grande y en realidad abarca mucho más. ujú. Eh, bueno, te decía la tierra, la familia, el grupo de pertenencia, lo mismo, también cambia mucho, ¿no? Es decir, uno se va y el resto, eh, bueno, hace otros grupos, otras actividades que hace, no se juntan las mismas personas que veías cuando ibas de visita. Eh, la verdad que los retos son muy parecidos a cuando migramos la primera vez. Por supuesto que hay otra red, eh, por supuesto que hay mucho más de lo conocido, ¿no? Pero lo conocido se resignifica. Claro. Dices muchas cosas que me llaman la atención. Por un lado, sí, coincido que regresar al país es volver a irse y por supuesto cada vez que me voy es una nueva migración y por supuesto implica todos estos duelos, ¿no? Y qué importante que lo digas, Milena, porque mucha gente piensa que el duelo que tanto le costó no lo va a vivir en su país y es importante ser consciente de esto, ¿no? Ser consciente no para asustarse y apanicarse, sino Ah, más bien claro, no. para prepararse para transitar lo diferente, decir, ok, si yo ya he vivido esto, ¿cómo quiero, cómo elijo vivirlo esta vez, ¿no? O con qué herramientas ya cuento para soltar, tomar, reconstruir, resignificar, ¿no? Tan importante. Y dijiste también esto, ¿no? O sea, como que a veces la gente cree que va a volver a lo que dejó. Y lo que dejó también se ha transformado, también ha evolucionado, o sea, desde la ciudad, el país, la economía, la política, ¿no? Como la parte cultural externa que obviamente influye en la realidad, pero también la gente, ¿no? O sea, llegamos y las personas tienen, no sé, yo me fui, por ejemplo, a los veintitantos. Y yo estoy segura que si regreso ahora, regreso, muchas de mis amigas casadas, con hijos, con pareja. Obviamente la realidad que yo extraño, que además cuando voy de vacaciones la gente hace el esfuerzo por estar muy disponible, no es a la misma en la que yo retornaría. O sea, lo he pensado muchas veces, ¿no? No, totalmente. A mí me pasó que yo volví en una época muy particular, sabiendo un poco, o sea, un poco pensado, en el verano de aquí, ¿no? Yo vivo en una ciudad que tiene costa, que tiene mar. Ajá. Entonces sabía que si volvía en verano iba a ser como otra dinámica, porque más o menos eh, la gente está como más disponible, es otro clima, bueno. Ujú. Y claro, la llegada se sintió un poco como una visita, la verdad, ¿no? En el clima caluroso y intentando todo el tiempo verte y demás. Y bueno, y después no me iba y no me iba. Entonces fue como, ok, aquí estoy, aquí me quedo. Eh, entonces es tu entorno que también se acostumbra a ti, es decir, no solamente tú te adaptas, sino el entorno empieza a entender que Sí, bueno, que ahora también es otra dinámica para ellos, ¿no? Digo, así como antes el familiar te duelaba
y también hacían su propio proceso al estar lejos, al saber que te ibas, y esa decisión modificaba también sus vidas. Bueno, esta decisión mía hoy también modifica la de mi entorno que me tiene cerca nuevamente. Claro. Su Eh, vida y su comportamiento, ¿no crees? O sea, creo que también Total, el cómo me voy a hacer contigo sabiendo que solamente estas 2 semanas no es lo mismo sabiendo que siempre estás aquí, ¿no? Obviamente esto funciona de forma muy inconsciente, ¿no? Pero pues claro, digámoslo así que ya estás aquí y ya no tengo que cuidar ciertas cosas, ¿no? Ujú, sí, tiene su lado positivo también porque no, en la visita a veces, a mí por ejemplo me pasaba siempre que estaba un poco como, veo a este aquí y en el almuerzo con tal y la cena con tal y como que estaba un poco apurada porque quería ver a todos. Y ujú, claro, y de repente empecé a decir aquí, bueno, no, estaré aquí, tengo tiempo, vale, nos vemos mañana, no pasa nada. ujú, Eh, Empecé a hacerlo cuando empecé a darme cuenta que realmente no había un pasaje para volver y que me quedaba aquí. ujú, Hay algo que has dicho que me parece muy importante y tiene que ver con las herramientas, ¿no? Porque realmente eh, esa migración, en mi caso, esas migraciones me han ayudado, me han abierto camino totalmente a este retorno. Eh, es mucho lo que uno aprende y muchas veces en el esfuerzo que hacemos no nos damos cuenta. Es después cuando entendemos todo lo que hemos hecho, lo que hemos pasado, lo que hemos aprendido, lo que hemos valorado. ujú. Sí, o sea, también me imagino que la misma experiencia de regresar también resignifica la migración, o sea, que me ayuda a procesar, es como, lo pienso así, ¿no? Yo siempre hago como mucho esta comparación entre el amor y la migración, pero es como cuando ya estás con otra pareja, que resignificas lo que has vivido en las anteriores, que recoges también lo que has vivido en las anteriores, que entras con otra conciencia, o sea, también creo que regresar sí, nuestra realidad de origen con su transformación, pero también con una conciencia que no teníamos cuando nos fuimos. Y entonces esto nos permite experimentarla desde un lugar diferente, no solo porque nos transformamos y se transformó, sino también por la conciencia que tenemos de estas dos realidades que ya vivimos, ¿no? Totalmente. Mm, Em, sí, en mi caso, como he vivido en varias ciudades, es como que siento que mi vida adulta nunca la viví aquí, porque yo no estudié en esta ciudad, he hecho otra mudanza para estudiar en otro lado. Entonces, muchos de los recuerdos que tenían era de ese momento, era mm, de cuando estudié y después trabajé, bueno, en la ciudad de La Plata. ujú, No, no, la ciudad que estoy eligiendo es otra y tiene que ver con otra realidad mía muy diferente. Y claro, sí, los recuerdos son muy, muy distantes. Es muy lindo tenerlos, es muy lindo ver a la gente que compartió ese momento contigo y recordarlos, pero te das cuenta que, bueno, que realmente es antes, no es ahora. Oye, y ahora que te escucho, Milena, me pasan dos cosas, porque yo siempre he dicho que si algún día regreso, no regresaría a la Ciudad de México. Regresaría a Mérida, que es una ciudad que está al otro extremo, pero ahí ya está mi familia, etcétera, ¿no? Pero también, o sea, y me parece curioso, ¿no? Como a veces no regresamos incluso a nuestra ciudad, podemos regresar al país, pero sí he visto que mucha gente regresa a otros sitios, ¿no? Tal vez también con esta conciencia de, si puedo elegir, elijo este lugar de mi país, ¿no? También. Y viene desde Sí, la idealización. Pero también te escuchaba y pienso que tal vez, no tal vez, la migración y el retorno, ¿no? Cada una migración como que son un recordatorio, porque creo que es algo que aún así la vida nos lo pide muchas veces, de ir soltando para avanzar, de ir soltando todas esas vidas que se tienen, ¿no? Hace poquito leí una frase que me encantó, de cuántas vidas caben en una vida. Y creo que es eso, ¿no? Para tomar todas esas vidas, todas esas experiencias, todas esas versiones de nosotros pues hay que ir soltando esas otras, ¿no? Entonces, uy, sí. o sea, como que Y es siento que es un muy, proceso más vivo y más consciente el que se vive en el retorno, ¿no? y sabes que además de,
es algo loco también, porque la sensación, o sea, lo que dices lo razono como lo estás diciendo. La sensación es que hay algo que se integra, Ujú, ¿sí? Es como, no sé, recuerdo a la chica aventurera que se fue y sí, ok, ahora estoy quieta, no viajo tanto, elijo más cuándo, dónde, pero no sé, por ejemplo, si hay que hacer algo nuevo, hay que emprender algo, hay que, no sé, buscar una casa o lo que sea, yo estoy en la primera de la fila para hacerlo. Entonces digo, como que hay una integración de todas esas vidas, además, ¿sí? Es decir, el soltar lo que hemos hecho, pero lo aprendido queda, ujú. queda totalmente. Eh, Hay algo también que me gustaría decir que me preguntan mucho, porque lo iba a decir al principio con la fantasía y me olvidé. Cuando tenemos un desafío, sentimos que algo nos va mal, nos sentimos frustrados y recurrimos en el pensamiento a la fantasía. Tú decías muy bien no alimentarla. Yo pensaba que hay mucha gente que relaciona eso Ujú, y el retorno como una consecuencia, ¿sí? Como que, y le ponen la palabra fracaso, ¿sí? Es ajá, decir, me ha ido mal, ¿sí? Hay algo que no me salió, algo de lo que yo quería no se logró, vuelvo. ujú, La verdad es que no siempre eso es causa-consecuencia, ¿sí? No siempre ese retorno o esa vuelta o esa nueva migración está asociada a esa primera, ujú, ¿sí? Eh, Porque realmente es algo que me han preguntado gente aquí y ujú. gente que estaba afuera y que me ¿Qué salió preguntaba por mi mal, no? ¿Qué decisión. salió mal? ¿Por qué te regresas? Claro, ¿Qué va exacto. mal? Ajá. Sí, como esta idea, y nuevamente ahí voy, soy muy pesada con lo del amor y la migración, pero como si se termina una relación, se vive como un fracaso y muchas veces es un éxito decir hasta aquí podemos llegar siendo amables y respetuosos el uno con el otro, ¿no? Igual yo creo que, o sea, en tu caso fue no que algo saliera mal, sino que tú te planteaste en dónde querías vivir una experiencia vital importante, ¿no? Sí, Entonces, sí, es una nueva construcción al final, pero muchas veces se asocia a eso y digo, así como no hay que alimentar la fantasía, tampoco el miedo a, ¿sí? Es decir, creo que es como un intermedio, ¿no? ujú. Oye, te puedo preguntar algo personal que tal vez puedes decir que no, pero ¿cuál era tu miedo? O sea, la fantasía me queda más clara, ¿no? Siempre idealizamos esto que extraño, que añoro durante mi duelo migratorio, ¿no? Ujú. Me queda un poco más claro y sobre todo casi siempre es el vínculo, los vínculos, la gente o la comida, pero ¿qué te daba miedo de regresar o sea, si lo planteamos así, de regresar a casa, a esa otra casa? Mi miedo era no sentirme en casa, Uf. mi miedo era no encontrar casa, Mm, como pensar que allí era, que allí era, y no lograr sentirlo. Ese era mi miedo mayor, Ay, como me lo no dices, volver. se me agua en los ojos, te lo juro, me llega mucho porque claro, o sea, es este Sí, anhelo constante de tener ese lugar seguro en un lugar en el mundo, pero ya cuando te planteas regresar, o sea, yo ahora tengo este retorno por vacaciones y digo, voy a mi otra casa, ya lo vivo como mi otra casa, voy a mi lugar seguro, voy a descansar, a que me apapachen, a tal, pero plantearme esto de no sé si voy a encontrar a casa. sí, tenía mucho miedo de que se pinchara eso, digamos. Mm. Ujú. Ok, ¿y cómo te sostuviste ante este miedo? Yo siempre digo que hay que escuchar el miedo, no, o sea, no dejar que hable, sino escucharlo, ¿no? O sea, como no darle esta voz que hace que sea protagonista, pero sí escuchar y darle utilidad. ¿Cómo lo escuchaste y le diste utilidad? Mira, me tomé el avión y volví. Eh, o sea, intenté calmarme y escuchar qué me pasaba en esta vuelta. Es decir, realmente no hacerlo con prisa, Ujú, como,
vivir esta experiencia, es decir, vivir esta decisión. Eso es Ujú. lo que hice y la verdad es que no se fue de casa hasta acá. Ay, qué bonito escuchar eso, qué reparador. Oye, y me viene otra cosa antes de pasarnos a la otra parte, que es la reconstrucción. Em, Ahora que decías esto, creo que cuando nos vamos a otro país, hay esta idea de que, no muy idealizada también, de en 6 meses yo ya tengo todo, trabajo, amigos, tal, ¿no? Como cuando dijiste lo de la prisa. Y creo Mm. que seguramente esto pasará todavía más cuando se siente que se va a casa, como sentir que va a ser automático volver a tenerlo todo, ¿no? Y qué importante este proceso de decir, voy a caminarlo al ritmo que tenga que caminarlo, porque es un volver a construir en casa, pero es un volver a construir, ¿no? Realmente yo lo pensé, ¿eh? O sea, es decir, mi pensamiento tenía que esforzarme en pausarme. Ujú, Yo lo tenía, la parte de la decisión, y que bueno, va a ser más fácil. mm, No, no, o sea, no quiero decir que no lo sea. Quiero decir, es otra vivencia y hay que ir despacio. ujú, Porque realmente es un volver a empezar. ujú. Oye, y ya adentrándonos a esa parte, porque hemos hablado del antes, la idealización, la fantasía, el durante, se va a atravesar un duelo, es otra readaptación, hay que acomodarse, em, pero en esta reconstrucción, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti reconstruirte en tu propio país? ¿No? ¿Cómo ha sido verte a ti, a esta yo, ¿no? Como en este volver a hacer vida y volver a ser tú en tu propio país. Mira, creo que eso está en proceso, eso es lo que está empezando ahora en mi vida. Empezar a realmente, digo, ese sentir de aquí, Mm, eh, dejar que los otros lo vean. Estoy en eso. Em, Creo que tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? Con tantos cambios que he vivido, tantas adaptaciones que he hecho que, digo, bueno, ahora en lo que más me parecía conocido como es, porque soy la de aquí, soy la de aquí. Creo que estoy haciendo un trabajo de integración ahora y creo que la profesión me ayudó muchísimo. Y no hablo de la teoría de conocimiento, sino hablo de que lo pude mantener y que eso me hizo como de eje, ¿no? Digo, la permanencia en tanto cambio creo que fue mi trabajo y eso lo agradezco muchísimo y creo que es lo que me sirve un poco de eje para ahora seguir en esta construcción, ¿no? sí, es un ancla que si bien tal vez surgió la terapia en línea desde tu migración, pero yo también tenía claro, ¿no? Quiero algo que pueda llevarme a donde sea, si tengo que volver a moverme, ¿no? Y en este caso, pues, esta ha sido tu ancla, ¿no? Ha sido mi ancla y estoy contenta porque, bueno, ahora voy a retomar con algunas sesiones presenciales que hacía rato que no hacía, y entonces estoy buscando como a ver por dónde más conecto también. Eh, pero sí, creo que la construcción, digamos, de quién soy aquí, está todavía en camino, pero lo veo, no sé, por momentos lo vi como que no podía, como que no iba a poder ser, y ahora no, ahora cambié, cambié de perspectiva. Siento que sí, que realmente hay una Milena aquí y Ujú. que va a lograr terminar de identificarse. Creo que estoy ahí, yendo hacia eso. Y qué importante esto, ¿no? Porque las personas que vean este video, justo tal vez el anhelo es volver a sentirse ellos mismos si no lograron sentirse a sí mismos en otro país, ¿no? Y entender que también hay un como volver a acomodarme y resignificar esta identidad que se fue y que no vuelve jamás siendo la misma persona, que yo siempre digo, la Irene que se subió a ese avión se murió. No, simbólicamente murió y hubo un renacer y hubo un reconstruirse, ¿no? Entonces, el comprender que tal vez hay una parte de ti que no vas a volver a encontrar
y que no pasa nada, que vas a volver a como a sentirte tú dentro de esta nueva piel que integre estas dos realidades y estas dos vivencias, qué importante. Y tiene mucho que ver con nosotros también, ¿no? Digo, somos con otros, pero digo, lo que tú logras hacer en otro lado tiene que ver con, no sé, cómo te presentas, no sé, ya no eres la hija de tal o la Ujú. prima de tal, ¿no? En un lugar desconocido. Aquí un poco lo vuelves a hacer, pero no eres solo eso. Entonces vas adicionando, ¿no? En esta integración que decía hoy. Y creo que los otros también ya te ven distinta Ujú. y empieza a darse como ese juego que te permite la identificación. Y hay algo que yo tenía miedo, era quedarme como con el significante de la extranjera, ¿no? Como con ese... Ujú. Y, y no, creo que era más así en las visitas que ahora. Sí, porque cuando uno va, como que ya te ven como, sí, mi amiga la que vive en el extranjero, mi familiar la que vive en el extranjero, entonces se queda ya esta sensación de que no, ellos también ya no que no te integren, pero no perteneces al día a día, ¿no? A esa realidad. Entonces es raro. Oye, y ahora que dices esto, antes de irnos como algunos consejos que me gustaría que compartieras desde la yo persona, pero también desde la yo profesional, que la gente que se esté planteando regresar o que vaya a regresar pueda utilizar. Hablaste de los otros y cuando nos vamos, indirectamente los los llevamos a que también vivan un duelo migratorio, obviamente diferente al nuestro. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando regresamos? No sé si hay alguien que te haya compartido un poco su propia experiencia de cómo se ha sentido en tu retorno o qué has podido ver dentro de los procesos de los demás de quien regresa, ¿no? No sé si hay algo de eso que quieras compartir. Sí, voy a compartir a alguien que regresó, voy a compartir algo mío. Bueno, esta persona que regresó se sintió muy abrumada por la cercanía, Ujú. pero bueno, luego intentó como, encontró como la distancia óptima, le llamo yo, ¿no? Es decir, el proceso de entender que ya no estás de visita y que ya no son esos 15, 20 días, el mes que te vas, sino que te quedas y que entonces en la nueva rutina esos otros empiezan a integrar esta cercanía y bueno, se logra como otra relación. Y en mi caso, bueno, soy presentada, es decir, yo tenía algunos amigos aquí todavía Ujú. que me presentan quizás a otras personas o que a otros círculos y demás, y Ujú. todavía soy introducida como la que retornó, ¿no? Esa es como un poco la reacción que veo en nosotros como, sí, mi amiga que volvió de vivir de tal lugar, eh, o, o me pasa también en la profesión, ¿no? En volver a hacer los papeles, en volver a inscribirte y demás, como bueno, eh, ella es quien ha vuelto de tal. Todavía está esa introducción en camino a ser la que se queda, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, después con otros se vivió mucha alegría en lo personal, en estos Ujú. de la vuelta y con mucha naturalidad, la verdad, en mi caso. Sí, Ujú. dejando que encuentre el espacio. Todavía están ahí procesando tu regreso, ¿no? Y mira, aquí sí tengo algo que compartir. Tengo una paciente que me viene a la mente que regresó a México y para ella sí fue muy complejo porque se encontró que para ella fue muy fácil resignificarse y manejar como su nueva identidad de aquí y de allá con lo que se quiso traer de la nueva cultura, Alemania, pero a la gente a su alrededor, amigos y familia, sobre todo familia, les costó mucho trabajo como integrar esta nueva yo que tal vez no percibían del todo en las vacaciones, ¿no? Y que en el día a día ya como que sí, sí mencionaba, ¿no? O sea, que se sentían muy confrontados, que se sentían muy distantes, ¿no? O sea, ella se volvió una persona que empezó a querer más espacio individual, más autonomía y pues eso le fue difícil de procesar a la familia, ¿no? Sobre todo en el retorno en el que se tiene tantas ganas como de, como dices, al inicio es
como si estuvieras de vacaciones porque no termino de asimilarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre lo digo, cuando se habla de migración, pues cada experiencia es única y diversa, ¿no? Ok. Milena, y quiero agradecerte por todo lo que has compartido, por abrirnos tu corazón y pues tu experiencia, porque le estás atravesando y sé que hay cosas ahí que todavía están en movimiento. Pero antes de irnos a estos consejitos que me gustaría que compartieras, ¿hay algo que yo no te haya preguntado, pero que tú quieras mencionar, que tú creas que es importante como no olvidar? ¿O sientes que lo hemos tocado todo en general? Mira, creo que hemos hecho un recorrido, sí, que está bien. Quizás estaría bueno un encuentro en 6 meses más, a ver cómo sigue la construcción. Sería. Pero sí, sí, creo que está bien. Muchas gracias. Perfecto. Pues, ¿qué aconsejarías así para alguien que ve este video porque está pensando retornar o porque va a retornar? ¿Qué crees que ayudaría? No a que, porque luego la gente busca como, ayúdame al duelo, queriendo no sentir el duelo, ¿no? Pero más bien, ¿qué crees que les ayudaría como en este regresar a casa y encontrar casa? Lo primero que se me viene a la mente es el tema de el tiempo, es decir, el tiempo psíquico y el tiempo cronológico es distinto, ¿no? Entonces, no guiarnos tanto por el tiempo cronológico, por este rush que se da en la llegada, el querer ver a todos y demás, que va a pasar y que es lindo y que lo disfruten, pero que se tomen su tiempo, ¿no? Que midan cuál es el suyo, que probablemente sea paralelo. Ujú, Es decir, entender en qué momento están, para qué están, ujú, y ir escuchando de a poco en cada etapa, porque nunca es como esperábamos, ¿sí? Es decir, así como no lo fue la otra vez que te fuiste, es decir, siempre hay algo que no es así, no significa que esté mal, significa que hay que cambiar de posición, de que quizás cómo estamos tomándonos las cosas. Así que lo que a mí me parece lo más útil es esto del tiempo, de no querer que todo se dé ya, porque quizás en esto que decíamos hoy más temprano, esto de que pensar que es más fácil porque ya lo conocemos, ujú, nos lleva a pensar que todo se va a dar más rápido también, ¿no? Digo, el más fácil ujú. con el acceso más rápido. No siempre es así, eh, entonces despacio, paso a paso. ¿Vale? ¿Algún otro consejo además de esta parte como de, me encanta, ¿no? O sea, como yo siempre le digo a mis pacientes que la terapia es como hacer un pastel. O sea, preparamos la masa, ¿no? Con el trabajo que hacemos, pero hay una parte que es dejar en el horno y es esperar a que se haga el pastel, ¿no? Entonces, esta parte del tiempo creo que es así, ¿no? Hay cosas que podemos hacer, movilizar, trabajar, preparar, pero hay otra parte que es el tiempo y hay veces que, o sea, que una receta puede ser X tiempo, pero tienes que ir a asomarte y ver si ya, ¿no? Como está bien hecho, ¿no? Incluso probar, entonces, pero ¿hay algún otro consejo que tengas? Que puedan hablar de estas expectativas, de estas ilusiones, de esto que esperan con sus otros, con quienes los reciben, ¿no? En lo antes de aterrizar, que ya puedan ir adelantándose a todo esto que les está pasando, ¿no? Y poder entender también, bueno, quiénes están ahí, cómo los van a esperar. Después, obviamente, la preparación siempre tiene un límite, ¿no? Como decías un poco recién. Es como cuando te quieres preparar para esa primera vez que vas a viajar, que vas a ir. Con Nati de Terapia por el Mundo hacemos unos encuentros Ujú, mensuales y la gente te decía, me quiero preparar para irme, me quiero preparar porque me quiero ir a vivir a este lugar. Y decíamos, bueno, ok, hay cosas que se pueden preparar, ¿sí? ujú, No sé, la logística, eh, dónde vas a vivir, cosas más como materiales y concretas, y hay otras que hay que ir y vivirlas. Entonces, ujú. eh, contarle a los otros cómo estás, cómo te sientes, qué es lo que esperas, eh, está bueno porque amortigua un poco la llegada, pero Ujú. después es vivirlo.
Sí, sí, o sea, esta preparación emocional yo sí creo que existe, ¿no? Como dices, o sea, estas conversaciones son importantes porque puedo saber cómo están las personas, ¿no? A dónde voy a llegar y ellos saben mis anhelos y también mis miedos. Pero como dices, otra cosa es atravesar el volver a estar en esa dinámica, ¿no? Entonces, definitivamente, por mucho que haya una preparación de lo que han escuchado hoy, se vuelve a atravesar un duelo, se vuelve a atravesar una adaptación, se vuelve a atravesar una reconstrucción, ya saberlo ya da paz, ¿no? O sea, ya sé que no va a ser perfecto, ideal y tal, pero luego la otra cosa es atravesarlo, que es lo que es un poquito más complejo e incómodo emocionalmente hablando, ¿no? Ok. Muy bien, Milena. Pues la verdad es que yo no agregaría nada. Me ha encantado escuchar tu experiencia. Y nuevamente te agradezco muchísimo. Espero que este video ayude a las personas que lo escuchan, que les dé luz, que les dé, ¿no? Como dirección un poquito para preparar sus propios procesos, para ir a sus propias expectativas. Y bueno. Me gustaría que cerráramos este video compartiendo pues cómo podemos acompañarles, cómo pueden encontrarnos. Entonces pues te dejo que empieces, que des tus redes, qué les puedes ofrecer, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, encantado, un placer. Me gustó mucho compartir este tema y hacerlo contigo. Eh, para contactarme yo tengo Instagram, sí, como Psicomovimiento, Ujú. y también tengo la web en la que pueden contactarme por WhatsApp, pero en general por Instagram puedo contestar tranquilamente dudas, preguntas, consultas. Hago una entrevista siempre para conocer a quienes consultan, para ver qué es lo que les inquietan, sí, en sesiones individuales. Y bueno, y después en esa entrevista evaluamos qué es lo que necesitan y en qué los puedo acompañar. Vale, genial. Yo voy a dejar tus redes en tu página web en la descripción de este video para que lo tengan por ahí, para que quienes quieran que les acompañe Mile tanto para retornar como para irse, es tu especialidad. ¿Trabajas alguna otra especialidad, Mile? O sea, algo que también... No, antes hacía niños y estoy pensándomelo en retornar justamente, en volver a hacerlo, pero aún no. Cuando lo haga Sí, eso sobre lo todo. comunicaré. Por ahora, Es más presencial. Vale, es- perfecto. Bueno, pues entonces ya saben, terapia individual de adultos, pueden buscar a Mile, les dejaré la información. Y bueno, para los que vengan de parte de Mile o sean nuevos y no me conozcan, pues estoy como Mentes en Equilibrio, Amar Sanamente Psicología para el Corazón. Específicamente para el tema migratorio, pues está el libro Ni de aquí ni de allá o el workshop Migración Consciente y pues también puedo acompañarles para que escuchen, ¿no? Esos temores, esos anhelos y les den utilidad, ¿no? Les den utilidad y puedan tener herramientas para atravesar el soltar lo que tenga cada uno que soltar. Muchas gracias, Mile. Espero que sea la primera de varias colaboraciones. Bueno, no es la primera, pero sí, ¿no? sí, hace poquito hicimos unas jornadas con otros colegas que pronto volverán a estar activas. Pero bueno, ha sido un placer escucharte, conocerte un poquito más y muchas gracias nuevamente por compartir todo lo que compartiste el día de hoy. Te mando un abrazo hasta Argentina, que también viví en Argentina y fui muy feliz allá. Un abrazo, Lindo. cuídate mucho. Bye.